Amigas, amigos del arte de charlar, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva emisión de este podcast. El día de hoy les voy a ser súper honesto, estoy muy emocionado, estoy súper contento, súper feliz porque al inicio de esta temporada yo dije algo y lo estoy cumpliendo. Y era, voy a grabar con todas las personas que creyeron en este proyecto desde el día uno cuando empezamos a grabar vía remota, vía Zoom, cuando no había cámara, cuando no había luces, cuando no había micros, cuando no había absolutamente nada. Y me hice una lista. Me hice una lista muy larga de todas esas personas con las que quería platicar. Y entre ellas estaba el invitado del día de hoy, que él es un invitado que viene desde España. Su nombre es Pablo Piñeiro. Les cuento un poquito más de él. Él es autor de Lo positivo de fracasar en el amor, de Corazones en papel, de speaker, modelo, actor, conferencista. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy súper ilusionado yo también, ¿no? O sea, aún recuerdo la primera conversación que habíamos tenido y ver también cómo has evolucionado tú, todo lo que has podido avanzar, me parece precioso y poder estar aquí compartiéndolo contigo, pues es un regalo que me hago y que nos hacemos, ¿no? La verdad es que estoy muy emocionado, estoy nervioso porque real, o sea, real en algún momento dije, el día que vaya a España voy a buscar a Pablo para grabar y el destino jugó y llegaste primero a México antes que nosotros fuéramos a España. Qué fuerte. Qué fuerte, Pablo. Oye, hoy vamos a hablar acerca de lo positivo de fracasar en el amor, parte 2, porque el primer capítulo que grabamos llevaba ese título. Las cosas han cambiado muchísimo. Cuando grabamos ese episodio, me acuerdo que yo conocí tu trabajo porque escuché un episodio de Se Regalan Dudas y dije, wow, está increíble. En ese momento yo tenía el corazón roto, en ese momento veníamos de una relación que fue muy complicada, pero que al final del día nos dejó aprendizaje. Cuando hablé contigo la primera vez, se me hizo un concepto y una idea un tanto diferente porque dije, ¿qué de positivo tiene fracasar en el amor? ¿Cómo es que un corazón roto tiene algo positivo? Pero nos dimos cuenta que sí. O sea, después de muchos años, nos dimos cuenta que realmente teníamos que fracasar, romper el corazón para crear cosas extraordinarias. Pero me estoy dejando ir. Pablo, Tranquilo. ¿qué pasa? ¿Qué hay de positivo con fracasar en el amor? Yo creo que, pero sea en el amor o en cualquier cosa, ¿no? Yo creo que fracasar es donde hay un rendimiento de aprendizaje mucho, muy superior al éxito. Ujú. Es más, yo creo que deberíamos prepararnos muchísimo más para el fracaso, ¿no? Y generar más a nivel cultural relacionado al fracaso o afrontarlo que al éxito, ¿no? Todo el rato nos están enfocando en tener éxito, en ser exitoso, pero en tu vida igual cuentas con los dedos de una mano las veces que tienes éxito, que consideras que tienes éxito. Ya no voy a entrar en valorar qué es el éxito y qué no es el éxito, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces nos enfocamos en cosas materiales, de que no, tener éxito es tener esta casa, este coche, esto que sea material, y al final no te das cuenta de que eres una persona muy exitosa porque tienes una red a tu lado que te cuida y con la que puedes ser tú, ¿no? Pero sí es cierto que nadie nos habla de cómo afrontar el fracaso o de cómo entenderlo o de dónde sacar los aprendizajes cuando realmente estás fracasando todo el tiempo, ¿no? Siempre estás proponiendo algo que te dicen que no, hay muchísimos más nos que sís en realidad. Y yo creo que cuando hay nos paramos a intentar mejorar la propuesta, ¿no? De decir, vale, yo he propuesto esto para que saliese y tuviese éxito, pero me han dicho que no. Entonces, cuando te dicen que no, de repente observas lo que te han dicho que no y dices tú, ¿qué puedo mejorarle? Y ahí es donde realmente encuentras huecos y cosas que hacen que tú o tu trabajo evolucione. Entonces, por eso me parece tan interesante el concepto de fracaso. Sí, total, total. La verdad es que como sociedad nos cuesta mucho fracasar por el deber ser, por el qué van a decir, por el miedo a no ser suficientes, ¿no? Y creo que en el amor también va muy de la mano esta parte, desde el fracaso a no ser suficiente para la otra persona. Es que es una pendejada. O sea, yo cada vez que lo pienso, cómo estamos viviendo ahora mismo a nivel social, sobre todo cómo empujan a esto las redes sociales, ¿no? El tener que aparentar, el tener que ser una cosa que tú no eres para mostrar un prototipo de éxito, el cual cuando llegues a él, si es que llegas a él, no vas a conectar con lo que tú te esperabas porque estás viviendo en una expectativa. Entonces a mí me genera muchísima tristeza eso. Y después, claro, a nivel relacional,
todo lo que nos transmite nuestra cultura, sobre todo en Occidente, ¿no? De esto tiene que ser así, y si tú consigues vivir en el castillo con la princesa comiendo perdices y haciendo todo esto, vas a ser muy feliz, ¿no? Entonces, desde el romanticismo vamos hacia un tipo de relación que creemos que nos va a hacer felices y eso nos genera una frustración terrible, ¿no? Y estamos todo el rato queriendo ser eso que aún por encima creemos que la otra persona quiere que seamos. Y no es así la mayor parte de las veces, ¿no? Donde falla realmente es en generar una relación que haya una comunicación clara de hacia dónde vamos, qué somos, qué nos gusta. Y claro, a mí me entristece un montón, ¿no? Porque es como, no, tenemos que hacer esto para tener éxito. Y te estás quedando por el camino con la realidad de la relación, ¿no? Y con el compartir ese camino en la relación. Oye, hace 3 años justo te hacía esta pregunta de cómo influían los medios de comunicación y las redes sociales en las relaciones, ¿no? Y llegábamos a esta conclusión de nos muestran el castillo, nos muestran lo que debemos ser. ¿Crees que ha cambiado en estos 3 años ese concepto que tenemos o que se ha reforzado aún más? Porque se me viene ahorita la idea de La Sirenita, que también me acuerdo que lo saqué en ese episodio. Hacen un live action, em, y queda en lo mismo. Prácticamente queda en lo mismo. ¿Crees que hemos evolucionado un poquito en esto o seguimos en el Yo, mismo punto? yo creo que donde se ha podido evolucionar un poco, y bueno, hay cosas que son muy perversas a nivel, es que de verdad yo creo que mm, quien maneja los hilos, digamos, es muy perverso en relación a cómo nos encamina ciertas cosas, ¿no? Yo creo que a nivel prototipo romántico de relación seguimos estando un poco ahí Ujú. y es cierto que sigue habiendo muchísima tendencia cultural a enfocarnos hacia ahí. Y pues hay otra parte que es intentar separarnos lo máximo posible, ¿no? Que es intentar marcarnos que solo vas a estar muchísimo mejor que con cualquier... Ya no te estoy hablando de un vínculo sexoafectivo romántico, sino que con tu familia, que con tus parejas, que con tus amigos, que estés solo, ¿no? Que hagas tú el camino solo para evolucionar, para crecer y demás. Que también eso lo empuja mucho Disney, ¿no? Siempre, todas las figuras de Disney, casi siempre para evolucionar, para crecer, para ser mejores, siempre tienen que alejarse de sus vínculos, ¿no? De sus familias, tienen que hacer un camino solo, sea Brave, sea cualquier, o sea, Blancanieves, siempre tienen que hacer un trabajo en el que están solas o solos, intentando evolucionar o cambiar, ¿no? Entonces ahí me parece muy perverso eso. Y después que yo donde creo que hay un cambio grande es que de repente tenemos muchísimo acceso, excesivo yo creo, a que de repente veamos otros prototipos relacionales y que nos podamos y que podamos investigarlos o cuestionarnos nuestro patrón relacional para ver si otro patrón relacional que exista nos es más eficiente o menos eficiente para nosotros, o nosotras o nosotres. ¿Qué onda con estas relaciones, no? Porque justo cuando crecemos, por lo menos aquí en México, lo que sucede es, ok, la relación ideal es una pareja monógama, Ujú. pero de repente te enfrentas a una relación abierta, te enfrentas al poliamor, te enfrentas a tal vez una infidelidad, te enfrentas a muchas cosas que no encajan en esta relación monógama. ¿Crees que lo estamos aceptando mejor? ¿O que sigamos en el mismo punto de buscar esta relación estable, monógama, rosa y de castillo de Disney? Es un tema, porque, y por ejemplo, Disney Age siempre empujó, ¿no? Por lo menos en mi niñez y a toda la generación que se crió conmigo, ya no es solo que fuese eso, sino es que por encima tenía otro matiz más que era que tenía que ser heterosexual. O sea, la Además, princesa buscaba un príncipe siempre, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ya nos cuesta muchísimo identificar qué es lo que a nosotros nos viene bien o no. Entonces, imagínate, ahora estamos en 2025 y nos planteamos una relación monógama en la que tengamos todos esos parámetros de que la relación funcione, pero está todo este abanico de relaciones que siempre estuvo, pero ahora se escucha hablar de ellas, hay muchísima gente divulgando sobre este tipo de relaciones y hay que tenerlas en cuenta. Pero donde yo creo que está el problema clave es en la educación emocional. O sea, si tú no tienes educación emocional y en Occidente nosotros nos relacionamos desde las emociones, no desde el interés económico, no es que tú de repente tengas un estado, yo tengo otro estado, mi familia, y de repente decidimos juntarnos las dos familias y desde ahí generamos una relación. No, nosotros nos relacionamos desde la emocionalidad, desde que tú y yo hay algo que nos mueve a nivel emocional y que hace que nosotros nos queramos juntar. Pero no tenemos educación emocional para gestionar todo eso a nivel emocional. Entonces, de repente, desde la torpeza nos acercamos. Casi todos los encuentros que yo escucho en la calle de relaciones de adolescentes que se quieren juntar desde las emociones,
son torpes y lo pasan fatal, porque no saben gestionar ciertas comunicaciones, que de repente yo esté contigo, pero me guste tu amiga o me guste tu amigo. ¿Cómo hago para no sentirme culpable aún por encima por la herencia judeocristiana que tenemos de que eso está mal? ¿Cómo te lo comunico a ti? ¿Cómo lo gestiono? Y casi siempre tiramos de la torpeza, de, vale, no sé cómo gestionar esto, creo que si se lo comunico a Carlo voy a romper todo por los aires, entonces voy a engañar. O sea, voy a besarme con esta persona a la cual deseo también deseo a Carlo, no sé muy bien cómo gestionar esto, entonces le voy a engañar haciendo esto a escondidas. Y de repente tú te enteras y rompe todo por los aires, te sientes traicionado, yo siento culpa y es terrible, ¿no? Entonces, donde yo creo que tendríamos una asignatura pendiente para poder gestionar relaciones complejas como lo son las relaciones emocionales, es en que la base emocional, la de educación emocional, sea fuerte, para que nosotros podamos entender cómo hacerlo. Porque tú imagínate que yo tengo una relación contigo y de repente tú haces algo que a mí me molesta, ¿no? Y me genera una emoción. Primero, yo tengo que hacer el camino de lo que ha hecho Carlo, a mí me ha generado, a ver, ¿cómo le voy a llamar? Creo que ha sido frustración. Del abanico de todas las emociones que hay, me ha generado frustración. Entonces, primero, identificarlo. Después, gestionarlo. Es decir, vale, voy a gestionar esta frustración. Y a partir de ahí es, si a mí me importa la relación que tengo con Carlo y no quiero que esto se vuelva a dar, ¿cómo hago para comunicarle a Carlo que yo he sentido frustración desde el cariño para que esto no gestione o sea, no genere un problema en la relación? Entonces, claro, hay mucha base que no tenemos para que nuestras relaciones sean de la máxima calidad posible, por lo menos a nivel comunicativo. Por eso yo creo que tenemos un problemón a nivel relacional y después desde las emociones. Totalmente, ¿Sabes qué? ¿De qué me di cuenta en estos últimos 3 años? Justo de esta educación emocional que no existe. O sea, por lo menos aquí en México, no sé en España, pero aquí en México nadie nunca nos enseñó sobre educación emocional. Nadie nunca nos llevó a terapia. La terapia que ahora digo es canasta básica, en ningún momento durante la primaria, secundaria, el bachillerato, colegio en España, ¿sí? Sí, bueno, preparatoria también, ¿no? Ajá, Se llama preparatoria. aquí preparatoria. Ujú. Sí, ahí es bachiller, creo. Sí, sí, sí. Pues nadie nunca nos dijo nada. Entonces íbamos por la vida aprendiendo sobre nuestros padres, que tampoco es que lo hayan hecho tan bien en la mayoría de los casos, sobre nuestros abuelos y sobre lo que los medios de comunicación nos decían, ¿no? Y de repente viene una generación como la nuestra que dices, ay, bueno, voy a basar mis decisiones en una telenovela que por excelencia era RBD, ¿no? Y que todo el mundo veía relaciones de adolescentes ahí, que eran celos, que era control, que eran enojos, frustración, cero control emocional o cero manejo emocional, cero autoconocimiento. Crecimos con esto. ¿Qué pasa? ¿Y cómo nos relacionamos? La mayoría de las personas, pues justo así, o sea, con estas creencias erróneas sobre lo que realmente es una relación estable. Es que por encima, eh, todo eso, todas las telenovelas, nosotros lo veíamos como algo a alcanzar, algo a lo que imitar y desde ahí lo romantizamos. Entonces, de repente, en la telenovela que tú veías muchísimas veces violencia explícita, de, te has ido con Juan Carlos Gabriel, te pego, de repente, si no veías en tu relación de tu día a día esa violencia o esos celos, dices, pues igual no le importo, porque yo he visto toda mi vida esto en la televisión, ¿no? Entonces, a mí me parece un precedente terrible, a mí. E inclusive hasta se nos hace aburrido. O sea, hay personas a las que si no tienen violencia y si no tienen celos en su relación, dices, ay, no lo quiero. Llega una persona estable a su vida, ¿no? Que les dice, oye, a ver, voy a estar contigo. Quiero que seas tú, quiero que mantengas tu esencia, quiero que te diviertas, quiero que salgas con tus amigos. No hay celos, no hay control. Y las personas se aburren y prefieren irse a otro lado. Sí, Porque sienten que es fracasar y realmente creo que es ahí donde dices, güey, no estás fracasando con esta persona. Realmente te va a llevar a otro nivel. totalmente. Es que es así. Es que joder, a mí me da muchísima pena porque también es una cosa que dices, ¿no? De que nosotros, al no tener esos precedentes y de repente lo que tenemos para poder intentar compararnos, pues son normalmente nuestros padres, ¿no? Y nuestros padres pues tenían muchísima menos visión a nivel emocional, ¿verdad? Porque estaban a lo que estaban. O sea, nosotros como sociedad y hasta ahora nos han educado no para que seamos independientes a nivel pensativo, no para que tengamos una capacidad crítica de las cosas, sino para trabajar, ¿no? Entonces lo que te educan en el cole y demás es para que tú puedas desempeñar tu labor en una fábrica, ¿no?
Entonces, claro, nuestros padres estaban en chinga para sacarnos a nosotros adelante, ¿no? Era trabajar, trabajar, trabajar desde un sistema capitalista, el cual te deja muchísimo, muy poco tiempo de calidad para que cuides. Llegas de trabajar tan muerto a casa que no tienes tiempo de calidad para hacer una buena escucha de lo que le pasa a tu mujer, lo que le pasa a tus hijos, lo que le pasa a las personas que te importen, ¿no? Entonces, claro, nosotros de repente tuvimos muchísimo más privilegio. Nosotros tuvimos mucho más tiempo para de repente ponernos a pensar en, oye, ¿cómo nos sentimos? ¿Está bien esto que estamos haciendo? ¿Está mal? O sea, estaba bien eso que veíamos en las telenovelas. Todos estos planteamientos, la generación anterior y las anteriores ni siquiera tenían tiempo de calidad para poder tener esos pensamientos, ¿no? Sí, el cuestionarnos, el aprender a decir, oye, ¿realmente quiero esto? ¿Realmente esto es amor? ¿Realmente esta es la vida que deseo? Y que además, una vez que nos los cuestionamos y que enfrentamos y que ponemos límites, que son límites que las generaciones atrás de nosotros no tenían, todavía te llaman generación de cristal, ¿no? Y te dicen, es que no aguantas absolutamente nada en todos los ámbitos. Pero específicamente en el amor, luego te decían, es que tienes que estar ahí. O sea, a mí me tocó varias veces que me decían, no quieres que tu relación fracase, aguanta todo. Es Y que, quédate ahí, ¿no? Y entonces, qué pero, fuerte quedarte pero es con que esa idea. la frase, o sea, el verbo importante de todo lo que acabas de decir es el verbo aguantar. O sea, no es disfrutar, no es compartir, no, es aguantar. O sea, yo llevo 10 años de mi vida escuchando historias de amor en la calle, ¿no? Y posiblemente el verbo que más escucho en todas las relaciones es el verbo aguantar. Porque hay una cosa que me he dado cuenta, ¿no? Y creo que podría decir con bastante certeza, y es que el sistema relacional monógamo, tal y como lo hemos entendido en las últimas décadas para atrás, ha prevalecido gracias a la palabra, al verbo aguantar. Casi todas las relaciones se sostenían en una sumisión femenina, la cual era una persona que tenía que quedarse en casa aguantando y sosteniendo a sus hijos, a sus animales, a la propia casa, mientras el marido salía a proveer, ¿no? A proveer y a lo que le diese la gana, porque igual iba después de peda con los amigos, a tomar o a lo que fuese. Pero el tema es que esa mujer aguantaba. Y después también estaba el que dirán si ella decidía tomar un camino que no fuese ese. En España, por ejemplo, aún por encima, la mujer no podía trabajar, ¿no? Había ciertas restricciones desde la dictadura que eran muy limitantes para la mujer. Entonces, que las relaciones se mantuviesen y que ese sistema funcionase era a raíz de una sumisión femenina. Y claro, ahora que se ha abierto todo eso y que el empoderamiento femenino, que es brutalmente maravilloso, se coloca en, perdona, que yo voy a quedarme en casa cuidando de los niños y de los animales y tal, quédate tú. O sea, yo voy a salir con mis amigas, ¿no? Y ahí se genera muchísima violencia porque el ego masculino tampoco está tan acostumbrado a que de repente le rivalicen en nada, ¿no? O que se cuestione absolutamente nada. Entonces, para mí es un temazo. ¿Qué tanto influye esta parte del ego en las relaciones? Me encanta que lo mencionabas porque muchas veces también confundimos el amor propio con ego y lo mezclamos con la relación y entonces todo comienza a tornarse de maneras diferentes. A ver, yo creo que el ego es necesario Ujú. en cualquier ser humano porque creo que te puede ayudar a sobrevivir, pero creo que desequilibrado puede ser muy peligroso, ¿no? Creo que un ego sin ajuste puede hacer que de repente no te revises, no entiendas las necesidades de la persona que tienes delante y de repente antepongas un brote emocional tuyo y no coloques encima de la mesa una conversación, ¿no? Porque de repente alguien te dice algo que te genera dolor, que es algo que es tuyo, no de la otra persona, y a lo mejor desde tu ego se lo salpicas a la otra persona, como que te estás pejeando, y de repente se lo salpicas en vez de revisarte primero y decir, tienes razón lo que has dicho, lo que pasa es que a mí me ha generado esto y de repente yo quería echarte la culpa a ti, cuando en realidad tenía que revisarme yo lo que acabas de proponer, ¿no? Y te puedo hablar de cualquier situación. Es muy interesante tener el ego equilibrado para que antes de salpicarle a la otra persona o atacarla o colocarte tú por encima, de repente digas, espera, déjame ver en qué me implica a mí lo que acaba de decir esta otra persona, déjame revisarlo desde la humildad y a partir de aquí hablemos, ¿no? Pero muchas veces el ego no te permite eso, ¿no? Te ciega y hace que de repente te sientas tan vulnerable que decidas atacar. Y qué fuerte la palabra atacar en una relación, ¿sabes? Mm. A mí me costó mucho trabajo entender que el amor no era ni luchar, ni atacar, ni esforzarse, ni aguantar, ni todas esas ideas que tenemos erróneas, Mm. ¿no? Y
creo que lo comprendí mejor cuando escuché una frase que decía, solo en el compromiso encuentras la libertad. Y lo trasladé a las relaciones y dije, claro, o sea, en una relación de amor debe de existir libertad. Sin importar el tipo de amor que tengas o la forma de amar que decidas tener con esa persona. Siempre debe existir libertad, respeto, comunicación, ¿no? Es que es fundamental, porque si tú no te sientes libre, de repente hay posibilidad de reproche todo el tiempo. Y en el reproche ya empiezas a enturbiar todo. O sea, yo siempre pienso, ¿no?, que cuando amas a una persona o cuando amas una cosa, cuando amas cualquier elemento que te encuentres en la vida, ese elemento decides cuidarlo, ¿no? Independientemente de que lo que haga ese elemento te retribuya a ti en positivo o en negativo, ¿no? Casi siempre lo pienso cuando hablo de personas, ¿no? Yo cuando amo a una persona o cuando de repente siento amor hacia una persona, lo que quiero es que brille esa persona, porque lo que admiro de esa persona es tal cual es esa persona. Entonces su brillo es lo que me hace a mí feliz. Entonces muchas veces el brillo de esa persona no te ilumina a ti, esa luz no te ilumina a ti, porque a lo mejor tiene la atención puesta en sus hijos, en otras personas, en personas que a lo mejor tienen un vínculo sexoafectivo y tú también querrías tener ese vínculo, pero yo donde siempre lo simbolizo es, si esa persona no me ilumina a mí, no pasa absolutamente nada porque yo voy a disfrutar de su sombra también, ¿no?, de la frescura de su sombra. Pero sí que es cierto que para eso tienes que entender que las personas tienen que sentirse libres siempre. Sea una Mantener persona su o sea lo que esencia. sea, ¿no? Claro, mantener su esencia, porque se nos olvida. Creo que cuando llegamos a fracasar en las relaciones es porque perdemos parte de nuestra esencia con tal de estar con esa persona. Y qué duro porque al final del día de la persona que se enamoraron, tal vez ya no es lo que era en ese momento. Y entiendo que cambiamos, entiendo que tenemos que evolucionar con la persona, crecer con la persona, pero cuando ya pierdes tu esencia para complacer a, es ahí donde todo fracasa. Y donde muchos nos quedamos. O sea, yo me encanta siempre citar a mis papás porque ellos duraron 25 años casados en donde perdieron su esencia, donde había violencia y donde además ya no eran felices, ya no se encontraban. Entonces, Es que es súper común. Es más, yo hubo un proceso durante un año o dos que decidí hacer un pequeño canal de YouTube en el que le preguntaba siempre a la gente dos preguntas, ¿no? ujú, ¿Qué es para ti el amor y cuál es la mayor locura que hiciste por amor? Siempre preguntaba esas dos cosas. Y hubo una mañana que vinieron tres chicas seguidas a hacer la entrevista conmigo y las tres me respondieron lo mismo a cuál es la mayor locura que hiciste por amor. Y era haberme olvidado de mí misma. Es muy común. O sea, lo puedes estar escuchando y seguramente si le preguntas a todas las personas de tu entorno que han intentado tener relaciones monógamas de algún tipo, teniendo todas estas carencias que hablábamos antes a nivel emocional, casi siempre en todas las relaciones que tú le preguntes a todo tu entorno, alguna de sus relaciones van a coincidir con que ellos han cambiado su esencia o de repente se han olvidado de sí mismos para intentar complacer o que una relación funcionase. completamente. ¿Qué ha pasado en estos 3 años, Pablo? Porque ha habido también un cambio generacional. Nosotros millennials y ya tenemos una generación abajo que comienza a vivir el amor, comienza a relacionarse en pareja. ¿Ellos cómo viven las relaciones? ¿Sigue siendo lo mismo? No, Sí. Ujú. yo creo que hay cosas que son universales y que siempre van a ocurrir, como la torpeza de la que hablábamos, pero es que ahora ha ganado muchísimo terreno las pantallas. O sea, es muy difícil. Antes se pueden hacer comparativas, ¿no? Que yo hablo de esto en el show, que es como cómo ligábamos antes, cómo se liga ahora, cómo se ligaban antaño, cómo ligaban nuestros padres, nuestros abuelos. Y nosotros antes, no sé si a ti te pasó, pero había una práctica que era como me muero de vergüenza para pedirle una cita a una chica o de salir a una chica, entonces mandabas a tu compa, ¿no? Ujú. Entonces tu compa llegaba junto de ella y ella le decía, ¿con quién? ¿Con Pablo? No. Entonces de repente ella en otro momento venía a hablar contigo y te decía, oye, ¿me has pedido de salir? Y tú, no, no, que Carlos fue a decirte algo. Qué cabrón el Carlos, no, no, yo que va, yo no, que jamás querría algo contigo, ¿no? Y ahora todo esto, este comportamiento entre amigos que iba uno por ti, lo llevamos a la pantalla. O sea, desde la pantalla podemos hacer ese mismo trabajo sin que tú te sientas implicado un cara a cara. Entonces el cara a cara se ha perdido un montón, un montonazo. Y ya no vamos a entrar en cómo está modificando el comportamiento de todos los seres humanos
plataformas como TikTok o como los Reels de Facebook o de Instagram, ¿no? O sea, algo que me llama muchísimo la atención, por ejemplo, cuando escucho que viene un chico joven a contarme una historia de amor, es que su narrativa se ha desarticulado por completo. O sea, lo que creo que están haciendo las redes sociales es asesinando el pensamiento crítico y la narrativa. O sea, ahora es muy difícil que un niño venga, me cuente una historia en la que yo consideraría que sería lineal. Pues hay un inicio, hay un desarrollo, un nudo, un desenlace y un final. Bueno, pues ahora un niño me puede estar contando una historia y de repente saltará, no, y el otro día fui con mi padre no sé dónde, y de repente me habla de su hermana, y de repente me habla de un amigo del cole, y de repente vuelve a la historia. Y es el mismo comportamiento que hacen como cuando ven Reels, que de repente están viendo a una chica, luego están viendo a un gol de un partido de fútbol, alguien haciendo un injerto en una planta y cómo se fríe un huevo. Entonces, los niños pueden estar como 3 horas, 4 horas viendo Reels y al día siguiente le preguntas qué has visto durante esas 3 horas y no saben contestarte. Te pueden decir un vídeo que a lo mejor se acuerdan, pero son 3 horas de su vida que han quedado en la nada. Y antes tú veías 3 horas de una película, veías Titanic, y al día siguiente tú preguntabas, oye, ¿qué viste? Y te describen la película. Pues es la historia de no sé qué, no sé cuánto. Y ahora eso ya no existe, porque los niños están ahí metidos. Y me llama mucho la atención cuando voy en el metro, por ejemplo, tal, y voy viendo a los chicos cómo hacen así con el dedo de forma frenética, sin levantar la cabeza de esa pantalla. Es como un tubo que hace que además ya no haya el flirteo que había antes. Olvídate de ligar en el metro, ¿no? Que era Que sí como, nos había, tocó. había eso de que había una mirada insinuante, ¿no? Claro. Y ahora ya no existe. No va a haber conexión de mirada de nada porque están aquí. Y como lleven los AirPods estos, olvídate, ya es una nebulosa con una pantalla. Entonces a mí me entristece un montón, ¿no? Porque de repente ya no hay eso que había antes que a mí me encantaba, ¿no? Que era el poder a lo mejor flirtear con una mirada y que a partir de ahí pudiese transformarse en realidad o no, pero sí tu imaginación viajaba, ¿no? Esa posible conversación, ese a qué se dedicará, ese que de repente te escribe el teléfono en la mano y vaya corriendo por el metro. Cosas que también son muy románticas, ¿no? Que el cine nos enseñó que eso era como muy bonito. Entonces, ¿el mayor fracaso de la nueva generación consideras que son las pantallas? ¿Crees que Yo creo que hay respecto al amor? Yo creo que hay demasiada inmediatez en la pantalla. Ujú. Hay demasiada sencillez. Y así es que todas las apps de ligues, o sea, vas así con un dedo pasando sin que tenga que haber esfuerzo por tu parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que si de repente tú estás intentando mantener una relación, lo cual es muy desafiante por todo lo que hemos hablado, ¿no? A nivel respeto, la comunicación que tienes que tener, todo lo que tiene que haber en una relación para que dos personas puedan hacer un camino juntos a futuro. Y de repente, ahora mismo, antes, pues tenías que pasar unos procesos de tiempo para que si una relación no funcionase, de repente tú pudieses tener la oportunidad de conocer a otra persona. Imagínate que tú estabas en una relación muy desagradable, pero es que de ahí a que tú pudieses conocer a otra persona que a lo mejor te quitase de la cabeza esta primera, había un proceso X de tiempo, ¿no? Tú ahora estás a golpe de clic de conocer a una persona a la cual puedas contestarle 4 stories con un fueguito Ujú. y como te responda algo que tú quieres leer o escuchar, tú sueltes la rama que ya tenías agarrada. Es muy sencillo. Entonces estamos en una sociedad de consumismo a todos los niveles superbestia. Tanto en Amazon de pido algo y esta misma tarde lo tengo, y con las personas igual. Entonces muchísimas personas consumen redes sociales y consumen personas como si fuesen objetos. Entonces yo creo que hubo un cambio bastante bestia, ¿no? En relación a lo que nosotros hemos vivido de pequeños, por ejemplo. Totalmente. Sí, creo que haber sido por sí, nuestra generación ya veníamos experimentando este tema de las apps. Creo que a muchos de nosotros nos tocó ligar a través de aplicaciones o hemos ligado a través de aplicaciones y era muy rápido. Yo siempre le dije que las aplicaciones eran como el mercado de carne donde tú podías llegar, escoger, llevártelo a 2 horas y regresarlo. Y no pasaba absolutamente nada. Entonces creo que sí, ahora sí, ellos son todavía muchísimo más inmediatos y más desechables. Creo que la palabra que estaría buscando sería esa, desechables. Como personas nos hemos vuelto sustituibles. No nos preocupamos tal vez por conocernos, no nos preocupamos por saber qué hay detrás de esa fotografía y todo se ha vuelto un poco más superficial. Totalmente. Y además te digo que yo creo que eso viene del comportamiento ansioso y dopamínico que te generan los reels. O sea, estás todo el rato buscando algo que te genere eso que buscas, ¿no? Entonces, esa segregación, ese chorrito de dopamina que te genera toda esta mamada,
se transforman las relaciones. Como no te dé lo que tú necesitas en el momento, ya, siguiente. Es exactamente igual, ¿no? No me da lo que quiero, siguiente. Entonces me parece súper perverso cuando estamos hablando de seres humanos que tienen emociones, ¿no? Ujú. Porque estás todo el rato viviendo la frustración. Ansiedad, frustración, ansiedad, frustración. Y eso lo único que hace es despertarte cortisol y que saludable no creo que sea. Totalmente. Sigamos en este tema de generaciones y es que me causa mucha intriga y conocerlos un poco más. Realmente yo no tengo amigos más jóvenes que yo. Tengo 31 años, entonces de 31 hacia arriba. ¿No? Yo me llevo muy bien con la generación que está arriba de nosotros. Con los millennials casi no convivo con millennials. Es como muy extraña mi relación con mi generación. Pero bueno, con la de abajo no convivo nada. O sea, mi conocimiento de ellos es prácticamente nulo. Sé muchas cosas porque he investigado, he leído tal vez algunos artículos, pero aquí lo que me genera mucha intriga respecto al amor es nosotros como millennials, muchos nos criamos en un concepto del amor es monogamia. Ujú. Entonces, llegamos a terapia, comenzamos a romperlo, vienen muchas formas de amar, como es el poliamor, las relaciones abiertas, etcétera. La relación de abajo, ¿cuál es su forma predilecta de amar? Yo creo que su predilección, porque sigue viniendo de nosotros y siguen teniendo un espejo que somos nosotros, Ujú, viene siendo la monogamia, pero sí que están muchísimo más abiertos a todo lo demás. Incluso, mira, me he dado cuenta de un dato que es bastante, que se repetía mucho en muchas de las historias que escuchaba, que era que ahora, por ejemplo, entre las chicas de España, no sé si aquí está tan cañón, las adolescentes de España hacen bullying a las chicas que son heterosexuales. O sea, como que lo chic, lo que está de moda, lo que hace que tú seas cool, es que tú seas bisexual, mínimo bisexual. ujú. O sea, si eres hetero, de repente eres casposa. Eres como hetero y eso es motivo de bullying entre las niñas adolescentes de España y es una dinámica que no he escuchado ni una ni dos, sino muchas veces. Y me llama muchísimo la atención que de repente sea como, wow, ahora o hay apertura máxima o también estás fuera, ¿no? O sea que al final donde tenemos una asignatura pendiente es en la tolerancia. Pero sí, están muchísimo más abiertos a diversidad relacional, ¿no? A que ya no sea solo la monogamia, pero siguen teniéndonos a nosotros como espejos y sigue siendo la parrilla de cualquier plataforma, lo que te va a mostrar casi siempre va a ser una relación monógama y en muchísimos casos, aunque de repente siempre abren un hueco al colectivo, sean heterosexuales, Ujú. ¿no? Y si vas al teatro también, o sea, la mayor parte de las obras representadas son heterosexuales, Sí, ¿no? es muy rara la obra Sí, pero de repente hay que sea huecos. Por diversa. ejemplo, la que Ujú, nombrábamos antes a ujú. Siete veces a Dios, y sobre todo este mes, tiene él y él, ¿no? Que es una historia de amor entre dos chicos, ¿no? Entonces, de repente, que pueda haber alguna referencia así que puedan ver, a mí me parece fantástico, pero no es la máxima. Sí, no, y menos, o sea, no sé, por lo menos aquí en México, creo que no estamos todavía tan abiertos a, o sea, si bien ya tenemos empatía, sabemos que hay una gama de colores, que somos tolerantes a algunas personas, y demás, pero muchos todavía no aceptan que existe esta gama de colores. Creo que todavía la educación es muy cerrada, o sea, fuera de Ciudad de México, Sí, vete 2 horas hacia cualquier soy punto súper consciente. y te das cuenta de que las personas en México no somos tan abiertas como muchas veces nos gustaría ser, ¿no? Hay un chiste como muy etiquetador, que dicen que en el norte inclusive lo ven peor, ¿sabes? O sea, en el norte son como machos heterosexuales de la minivan, la mamá, los hijos, la amante y listo, ¿no? No hay espacio para otra cosa. Ya. Y es muy triste. Es muy triste Muy, porque hay niños que se siguen criando con esas ideas. sí, no, en todo el mundo. O sea, yo no creo que haya ningún escenario en el mundo, o si lo hay, pues estará bendecido por los dioses del Olimpo universal, que de repente, naciendo homosexual, sienta que está en un lugar seguro, ¿no? Yo creo que siempre Completamente. se va a sentir rechazado, siempre va a sentir que algo va mal y siempre va a sentir miedo, ¿no? No creo que haya muchos contextos en los que de repente un niño diga, no pasa absolutamente nada, estoy súper tranquilo, naciendo homosexual, ¿no? Y eso me genera muchísima tristeza, la verdad. Demasiado.
Demasiado, pero además te deja pensando en los padres. ¿En qué le están poniendo a ese niño? Yo siempre he dicho, un niño es una hoja en blanco, ¿no? Como este cuaderno. Y tú como padre tienes la posibilidad de escribir lo que tú quieras y de meterle las ideas que tú quieras. Es tu responsabilidad lo que ese niño va a pensar. Ya de adultos, pues ya nosotros tomamos la decisión y nos abrimos o no, nos quedamos en el mismo lugar o no. Pero como padres creo que debemos de tener un poquito de conciencia. Yo no soy padre, ¿no? Entonces creo que sí, nada más estoy hablando por Estamos decir las hablando, sí. cosas, pero sí hay que ser un poquito más conscientes sobre lo que estamos Es que yo creo que engendrando. hay, creo, también te digo que hablamos desde la suposición, porque yo tampoco soy padre, soy tío y soy padrino, pero ahí yo creo que juega un papel muy cabrón también el ego y los miedos, ¿no? Que de repente Completamente. desde tus miedos salpicas a la hoja esa en blanco y la manchas con tus miedos, ¿no? Normalmente. Y a partir de ahí depende de ese niño, niña, niñe, hacia donde quiera borrar esa hoja o pasar página o construir algo precioso con todas esas manchas, ¿no? Exactamente. Pero sí es un tema. Regresemos a lo positivo de fracasar en el amor. Em, ¿Cuál es el factor más común que existe en los fracasos amorosos? Sin importar la generación, sin importar la orientación sexual. Yo creo que es la expectativa. O sea, creo que la mayor parte de la... O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que somos animales y que tenemos un instinto que va muy por encima de que lo que nosotros queramos dominar a nivel raciocinio, ¿no? Entonces, esa parte instintiva hace que nosotros nos enamoremos, ¿no? El enamoramiento funciona de una forma muy concreta, que es en el momento en el que yo identifico una persona con la cual me puedo aparear y encaja, yo empiezo el proceso de enamoramiento. Y ese proceso de enamoramiento, por mucho que lo queramos pintar de colorines con el romanticismo por encima, es una segregación desde el hipotálamo de serotonina, oxitocina, dopamina, noradrenalina, GABA, o sea, una serie de sustancias, o sea, que hace que nosotros vayamos con todo, ¿no? Y nuestra sensación, por lo menos en estos animales, en los humanos, sea muy agradable esa sensación. Entonces, casi siempre nos acercamos a las relaciones desde ahí, pero no trabajamos ninguna otra cosa que no sea ese proceso de enamoramiento. Y muchas veces desde la ignorancia, sin saber que ese proceso tiene un periodo de tiempo. O sea, ese proceso funciona en un periodo de tiempo en el que podamos aparearnos, tener un hijo y que ese hijo nazca sin riesgo de que nosotros lo abandonemos. Por eso estamos enamorados y por eso no vemos fallas en la otra persona, para que ese niño crezca. Pero en el momento en el que pasa ese periodo de tiempo en el que pudo ocurrir todo eso, que nosotros nos hayamos apareado, hayamos estado 9 meses de gestación y haya nacido el retoño, ese químico está diseñado para que se diluya y tú puedas hacer lo mismo con otra persona, ¿no? Para que la especie nunca corra peligro. Entonces, si tú no eres consciente de ese proceso o romantizas ese proceso diciendo que o esto que siento es toda mi vida o si no esta relación no vale, de repente cuando se acaba ese proceso normalmente las relaciones se resquebrajan porque durante todo ese proceso en el que tú estabas cogiendo todo el día a todas horas en cualquier parte, en el parking, en la cocina, encima de la mesa del salón, en el baño, en la habitación, y todo funcionaba bien, si no has construido por debajo algo sólido que tenga que ver con una comunicación desde el cariño en el que se puedan conversar cosas complejas. Respeto, tolerancia, admiración, curiosidad. O sea, cosas que hacen que la relación, cuando todo eso se vaya, haya algo tan sólido y tan potente que tú lo que quieras es construir con esa persona lo que sea. Montar una empresa juntos, construir algo, lo que sea. Un plan a futuro con esa persona. Como que la mayor parte de las relaciones se vivencian desde esa parte del enamoramiento, cuando eso se diluye, y suele ser como máximo 3 años, casi todas las relaciones se rompen. Y si no, haz una encuesta en la calle y la mayor parte de las relaciones donde empezaron a tener problemas graves es a partir de los 3 años. Muchas antes, porque al final el químico a veces dura muchos menos meses. Pero casi siempre lo que ocurre es que cuando ya una persona no siente esa energía inicial, que es muy adictiva aún por encima, que es la energía de nueva relación, el ENR, como no lo sientas todo el rato, muchas relaciones dicen, yo quiero sentir eso todo el tiempo. Y están enganchados a eso. Entonces, sueltan la rama todo el rato para agarrar otra que le dé esa energía. Y cuando acaba, otra. Y muchas personas van pasando de relación en relación solo buscando eso, pero no asientan ningún vínculo el cual puedan construir algo a futuro a muchos más años. Porque ahí necesitas esfuerzo y el enamoramiento no genera ningún esfuerzo, vas solo. Tú te enamoras sin ningún esfuerzo. Lo que sí es esfuerzo es construir una relación de calidad.
Y eso es lo que la mayor parte de la gente no hace. Oye, ¿es posible construir estas relaciones de calidad saltándose el enamoramiento? Sí, ¿Cómo lo hacemos? pues es que hay muchísimas relaciones con esa calidad comunicativa, con admiración, con cariño y con respeto, que no tienen la parte sexoafectiva jugando. Y son normalmente relaciones fraternales, relaciones de amigos, o sea, otras etiquetas. Hay muchísimas personas con las que no tienes un vínculo sexoafectivo, que tengas a lo mejor una relación de calidad que dura ¿cuántos años? No tienes una persona que te acaba de cruzar la cabeza que digas tú, yo con esta persona puedo ir a la guerra con un cuchillo entre los dientes. No me ha fallado nunca. Y si yo a las 3 de la mañana levanto el teléfono y le digo cualquier idea peregrina, me va a coger el teléfono con una sonrisa y me va a decir, Carlos, estás loco, pero te acompaño. Mm. Esas personas las tenemos todos en nuestra vida, pero no la hemos involucrado a nivel sexoafectivo en ese proceso de enamoramiento. Cuando ocurre esto, este proceso de enamoramiento en el que hay parte sexoafectiva y la que romantizas la relación, ahí es donde de verdad necesitas mucho más esfuerzo para que una vez que se vaya toda esta droga que nos inunda, generada por nosotros mismos, se vaya, la relación siga existiendo y sea de calidad. Entonces, cuando tú conoces a una persona en el kinder y de repente generas esa relación sin que haya toda esta mamada por detrás, la relación es mucho más potente. Entonces, yo creo que sí se puede construir sin ningún problema. Oye, hay un factor que yo noté como mucho con los especialistas y me decían es que primero tienes que conocer a la persona antes de iniciar una relación, ¿no? Puedes estar muy enamorado, pero conoce a la persona. Em, ¿Sigue fallando este conocer a la persona con las nuevas generaciones? ¿Siguen fallando en esto? Yo creo que sí, porque al final no llegas a un punto de intimidad. Yo creo que la mayor forma de conocerse, a uno mismo incluso, es en un vínculo de pareja y de intimidad. O sea, esa persona te va a exponer todas tus virtudes y todas tus miserias. O sea, tú cuando estás compartiendo con una persona intimidad, va a sacar a la luz todo, lo bueno y lo malo que tengas, ¿no? Y ahí dependerá tu trabajo personal, tu ego y tu humildad para que tú eso lo gestiones y hagas que eso sea algo maravilloso en tu día a día, o sea, terrible y quieras ocultarlo y quieras... Pero te vas a conocer, esas cosas todas te van a aparecer delante. Y eso se da cuando de repente decides soltar el miedo e iniciar la intimidad. Muy pocas relaciones a día de hoy tienen intimidad, porque lo que hablábamos son desechables. Es Tinder, Grindr, lo que sea. ¿A cuántos kilómetros está? Buah, está a 5 minutos. Quedo con esta persona, cogemos y me vuelvo para casa. O que se vaya para su casa. Pero no generas intimidad en la que haya la vulnerabilidad suficiente como para que tú entres a conocer. Y desde ese conocer a la otra persona te conoces a ti también, ¿no? Oye, me encantaría que desarrolláramos un poquito más este concepto de intimidad, porque a veces solemos confundirlo con tener sexo. Entonces, las personas piensan que intimidad es tener sexo y quitarse la ropa. ¿Cómo lo definirías? Yo creo que la intimidad va mucho más allá del sexo. Yo creo que el sexo es un acto íntimo, porque si hay vulnerabilidad, si hay cuerpos, si hay que hacerse responsable a nivel afectivo de lo que estamos compartiendo, pero es que para mí hay niveles y niveles de intimidad, ¿no? Y yo no creo que el sexo esté por debajo o por encima, no creo que se pueda cuantificar la intimidad, pero sí es cierto que yo le doy muchísimo valor a la intimidad que yo puedo generar en la calle y que una persona me diga que la han violado con 7 años, y a lo mejor mucho más intimidad que a lo mejor si yo me cogiese a esa misma persona, ¿no? En el cuarto de baño de un antro. Muchísima más intimidad. De repente me parece muchísimo más valiente, valioso, relevante en la vida de esa persona ese compartir, ese testimonio, que su piel, ¿no? Y sin quitarle valor a la piel, ya te digo que no creo que se pueda cuantificar, ¿no? Pero yo le doy muchísimo valor a que alguien me comparta algo íntimo, ¿no? Que tenga que ver con una vivencia pasada y cómo le ha afectado a esa persona, o cómo de repente reacciona en su día a día porque le ha pasado algo en su pasado que hace que reaccione así, ¿no? Porque eso también me va a hacer conocer muchísimo mejor a esa persona. Y a lo mejor su clítoris no. Si lo llevamos a intimidad en pareja, ¿qué sería este concepto? ¿Cómo lo definiríamos este concepto? ¿Qué elementos tiene que haber para que podamos manejar este concepto de tenemos una intimidad de pareja? Yo creo que está todo en el mismo cajón, ¿no? Yo creo que para mí la intimidad en pareja es cuando la otra persona te genera un espacio de comunicación tan potente
Es que yo creo que va ligado intimidad con calidad relacional, ¿no? Creo que la calidad de la relación va muy en relación, valga la redundancia, a la comunicación. La calidad de la comunicación que tengas directamente proporcional a la calidad de la relación. Cuanto mejor sea la comunicación, mejor es la relación. Cuanta más calidad tienen esas conversaciones, más calidad tiene la relación. Entonces, cuando tú estás en una relación en la cual dices, estamos a este nivel y por aquí no se va a resquebrajar nada, no va a romper nada, hablemos lo que hablemos aquí abajo. Cuando de repente aquí abajo hay un espacio en el que se pueden poner conversaciones complejas encima de la mesa, como cosas que tienen que ver con la infidelidad, con la familia, no soporto a tu madre, con el dinero. Oye, necesitamos esto porque estamos en esta situación, en nuestro vínculo. Cuando se pueden hablar este tipo de cosas que suelen ser muy conflictivas, nadie nos ha enseñado a gestionarlas y a comunicarlas, y la relación sigue estando aquí a un nivel de no pasa nada porque hablemos de todo esto aquí, de repente yo creo que aquí la intimidad y la calidad de las conversaciones es tan potente que hace que la relación sea muy, 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 muy buena. Pero yo creo que para que se dé eso tiene que haber tanta humildad por parte de las dos personas para que se puedan poner esas cosas encima de la mesa y el ego lo dejes en un lugar interesante como para que esas conversaciones no las domine el ego. Pero ya te digo que la clave es poder hablar de las cosas, ¿no? Sea lo que haya que hablar, que nunca tengas miedo a hablarlo. Y para que no tengas miedo a hablarlo, delante tiene que haber una persona que te deja ser libre. Solo en el compromiso encuentras la libertad. ¿Eh? Solo en el compromiso encuentras la libertad. Totalmente. Qué fuerte. Quiero conocer un poco más sobre Pablo. Yo sé que tú eres muy abierto en estos temas. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido la expectativa o ilusión respecto al amor que te dolió más romper? Pues mira, yo desde pequeñito he consumido todo lo que te puedas imaginar de Disney, todas las comedias románticas, todos los cantautores cortavenas, aquí sería Juan Gabriel, Lupita D'Alessio, toda esta gente. He consumido todo esto, he consumido muchísimo porno y todo eso me ha generado una expectativa muy cabrona, ¿no? Me ha generado cosas que yo daba por hecho que tenían que ser así y que creía realmente que me iban a hacer muy feliz, ¿no? Entonces, yo las primeras veces, y sobre todo una de las primeras veces que me enamoré muy fuerte, venía con todo este precedente y creía que todo eso era lo que tenía que ser, ¿no? Entonces idealicé a una persona durante muchísimos años de mi vida y la esperé. Y en mi cabeza estaba esperarla eternamente hasta que esa persona decidiese tener algo conmigo. Y de repente en todo este proceso, que fueron 14 años, fue cuando en estos años empecé a escuchar historias de amor y me di cuenta de que a lo mejor el patrón relacional que yo tanto añoraba, que era el monógamo romántico y heterosexual, no era para mí. Entonces, romper esa expectativa y sentarme con esa chica y decirle, oye, ¿recuerdas que te dije que te iba a esperar toda mi vida? Y me dijo, sí. Y me dijo, pues creo que en el futuro, aunque tú decidas tener una relación conmigo, no voy a volver a relacionarme de forma monógama nunca y no vamos a poder tener una relación como nos habíamos imaginado. O sea, yo eso en romperlo, por una parte, fue doloroso porque fue algo que yo compré ese discurso durante toda mi vida y por otra parte fue lo más liberador de mi vida. He escuchado a muchos especialistas que justo hacen mención a esta parte de la monogamia que la han roto y la han dejado atrás. Una relación abierta, el poliamor, puede ser más exitoso y hay menos fracaso que en una relación monógama. No. Vivimos en un sistema capitalista que apenas te deja tiempo de calidad para cuidar a una persona, para cuanto más cuidar a varias personas, cuidar varias relaciones. Vivimos también en un sistema ultra romántico y monógamo, por lo menos aquí en Occidente, y todas las personas lo que añoran, lo que ven con ansias de conseguir en cualquier película, en cualquier canción y demás, es la monogamia, ser feliz en pareja, creer que eso te va a dar la felicidad a futuro, que eso va a hacer que tú no mueras sola o solo o sole. Entonces, yo creo que plantear una relación no monógama y que sea exitosa, y te lo digo por propia experiencia porque llevo 10 años relacionándome desde ahí, es muy, muy, muy complejo. Mucho más real a lo mejor que vivir en una relación monógama en la que a lo mejor no hay mucha franqueza o no hay mucha claridad o no hay mucha sinceridad, también, pero es muy, muy difícil, súper difícil.
¿Qué es lo más difícil en estas relaciones? Y es que me causa mucha... Yo soy muy preguntón, muy curioso. Pregunta lo que te dé la gana, que para eso estamos, ¿no? ¿Qué es lo más difícil en estas relaciones? Encontrar una persona que entienda tu forma de relacionarte, que entienda la libertad como tú la entiendes y que no tenga ningún conflicto en entender que ambos sois libres de hacer lo que os apetezca, siempre y cuando la intención sea estar bien, ¿no? Es muy complicado, porque tú en el momento que le planteas a otra persona, oye, yo lo que quiero es que seas feliz, ¿no? Y también entiendo que tú lo que quieres es que yo sea feliz, y si a ti en un momento concreto de tu vida, y casi siempre el conflicto está en la parte sexoafectiva, te apetece acostarte con otra persona o disfrutar de esa otra persona, eso no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver contigo y con esa otra persona. Aquí hay una línea trazada que no tiene nada que ver con la mía. Entonces, entender que estas líneas son independientes, que a ti no te afecte y que a la otra persona no le afecte, que tú tengas vínculos con otras personas o que de repente otra persona te requiera privilegios, tiempo de calidad, porque esté pasando por un momento en el que necesita de tu presencia y que la otra persona coloque su ego como para que no le afecte o para que no rompa la relación, es muy complejo. No imposible, pero Ujú. complejo. Justo se me viene a la mente una frase de Alan que usó en una de sus canciones y decía, nos cuesta trabajo entender que las personas pueden tener sexo con alguien más, pero nos duele más que eso ser feliz, nos duele más que veamos a esa persona siendo feliz con otra. Es Y tristísimo. siento que va mucho de la mano con lo que estás diciendo. Es que es muy egoísta, tío. O sea, en realidad te habla es que hay que trabajar mucho a nivel personal para tal, pero yo pienso en no dejar a una persona que tiene algo que ver conmigo y a la que yo amo. Pienso en no dejarla ser feliz haciendo lo que le apetezca y me coloca en mala persona a mí. Yo lo único que quiero es que las personas que amo sean felices, independientemente de cómo. Otra cosa es que de repente lo que les hace ser felices sea algo que yo decodifico que está mal, ¿no? Como por ejemplo ir a matar niños por las noches. Pues igual tengo una conversación con muchísima calidad con esa persona diciéndole, creo que lo que estás haciendo no está bien, porque estás privando de vida a personas. No sé qué speech le daría, ¿no? Porque creo que se me dio algo tan rocambolesco. Pero si no es por eso, si es por algo bonito, algo que tiene que ver con el amor, yo privar a otro ser humano de que haga algo que tenga que ver con el amor me parece terrorífico. Totalmente. Wow, Pablo, ya casi nos vamos. Venga, Qué emoción haberte tenido en este episodio. Pero antes de irnos, tú tienes un libro que tiene un título muy lindo. Algo inusual, como lo mencionaba al principio, porque no lograba entender el concepto hace 3 años, pero creo que ahora entiendo mucho del por qué tiene ese título. Y es lo positivo de fracasar en el amor. ¿Cuándo te diste cuenta de que existía algo positivo en tener un corazón roto? ¿Qué te orilló a escribir y a generar todo este contenido? pues yo creo que fue cuando me di cuenta de la cantidad de virtudes que había en pararte y analizar lo que había pasado, ¿no? Porque casi siempre todas esas relaciones o todo eso que añoras y demás está generado por una expectativa que tú tenías. Y lo peor de todo no es que tú tuvieses esa expectativa, es que a lo mejor esa expectativa ni siquiera era tuya. A lo mejor esa expectativa te la generó Disney, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de que lo que tú estabas añorando o lo que tú añoraste toda tu vida y conseguiste no te hizo feliz, de repente, ¡bum!, se rompe algo y dices tú, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué hice mal? Y cuando te das cuenta de que lo que tú estabas añorando, lo que tú estabas buscando, no era lo que tú añorabas ni lo que tú querías, sino que eran intereses de otras personas, otras instituciones, de repente dices tú, ostras, a ver, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces, en el momento que te haces la pregunta de qué es lo que yo quiero y lo buscas, encuentras un camino precioso en el que las reglas las pones tú, no te las está poniendo Disney, ¿no? Por valga la redundancia con Disney. Y me parece algo precioso. Me parece precioso que tú puedas, una vez que se rompe todo, coger las piezas y hacer el puzzle que tú quieras, el rompecabezas que tú quieras, ¿no? Con tu vida. Y me parece que es algo que es una oportunidad que debería darse todo el mundo. Preguntarse si lo que están haciendo es realmente lo que quieren hacer o si están presos de una ideología que ni siquiera saben por qué procesan, ¿no? El cuestionarte. Sí, Creo que eso es clave en todas las personas. Leti y Ash siempre dicen eso. Lo mejor que podemos hacer y que nosotros les podemos dar es que se cuestionen, que se que pregunten, tengan dudas. que tengan dudas. Y qué sabio.
Qué frase tan sabia. Gracias, Leti Yash, por hacer eso. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero además del libro, vienes con un monólogo que estás presentando en México. Sí. Cuéntanos más. Pues mira, tengo la siguiente fecha y creo que va a ser la última, bueno, estoy seguro que va a ser la última de esta temporada. También se llama Lo positivo de fracasar en el amor, en el Ramiro Jiménez, el próximo 10 de julio, ¿no? Y es un monólogo en el que yo viajo utilizándome a mí como vehículo por nuestra educación relacional, ¿no? Entonces, al final hablo un poco de todo lo que hemos hablado en estas conversaciones y la que hemos hablado concretamente hoy con Carlo, perdón. Y hablo, pues eso, de cómo nos han educado y si todo eso al final es eficiente para nosotros o no, ¿no? Y genero desde el humor, pues muchas veces reflexión en el público. ¿Dónde encontramos los boletos? ¿Qué onda? Pues mira, Cuéntanos más. los boletos en Good Life, o sea, entras directamente ahí o entras en mi web, en pablopineiro.com y ya tienes un enlace que te lleva a los boletos. Estos días hay además descuentos y hay cosas. Si alguien me quiere escribir y preguntarme, pues puedo facilitarle tal. Tú también vas a tener... Vamos a tener un sorteo, esto nadie lo sabía, pero va a haber un sorteo para algunos accesos. Yeah. Y nada, si no, también directamente en taquilla del Ramiro Jiménez, en Coyoacán. Si a alguien le apetece venir, pues para mí sería un placer que viesen ese espectáculo porque está hecho con muchísimo cariño. Yo sé que es un espectáculo hecho con el corazón. Para que ubiquen más el teatro, es donde presentan Siete veces a Dios, que se las he recomendado muchísimas veces también. Y bueno, este también es un imperdible del podcast. Pablo, Pues sí. muchas gracias por haber Nada, estado ha sido un aquí con placerazo, de nosotros. verdad. Gracias de todo corazón por el trabajo que haces, por cómo tratas a las personas a las que tratas, a las que vienen aquí, concretamente cómo me tratas a mí. Y pues tío, estoy muy agradecido. No, gracias a ti, o sea, real. Y lo notaste al inicio del podcast, estaba muy nervioso, estaba muy emocionado. Estoy muy emocionado de tenerte aquí. Es una palomita más en mi checklist que tenía que hacer. Pues gracias de todo corazón. Muchísimas gracias a ti y gracias a todas y todos los que a Martes se conectan para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlo Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.